Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexia y aquí estoy mi compañera Lía y como estos 2 días vamos a ser de nuevo sus intérpretes entre el inglés y el español. Hello, good afternoon, everybody. My name is Alexia, and I'm here with my partner Leah. And as we are for these 2 days, we'll be your interpreters for Spanish and English. Nosotros trabajamos con un concepto que se llama justicia del lenguaje, que es el derecho que todas las personas tenemos de comunicarnos, entender y ser entendidas en nuestros idiomas y en los que nos sentamos más cómodos. We work with a concept that is called language justice, which is the right that we all have to communicate, understand, and be understood in our languages and in the ones that we feel most comfortable. La justicia del lenguaje también incluye un respeto a los derechos lingüísticos de todas las personas y de todas las comunidades. Queremos empezar reconociendo que a pesar el espacio del día de hoy se va a facilitar entre el inglés y el español, también honramos a todos los idiomas de los pueblos originarios y de las tierras indígenas donde nos encontramos. Language justice also includes a respect for linguistic rights, for the linguistic rights of all peoples and communities. And despite the fact that we have only today English and capacity for English and Spanish in this talk, we honor and respect the languages of all the indigenous territories in which we live. Entonces, para facilitar la conversación, vamos a estar usando la herramienta de interpretación de Zoom, que para las personas que ya la han utilizado, ya saben cómo usarla, pero para las que no, si están conectándose vía una computadora, van a ver un pequeño icono en forma de globito que va a aparecer en la parte inferior de su pantalla. Ahí le dan clic y pueden seleccionar su canal de idiomas, ya sea el inglés o el español. Si se están uniendo a través de una tableta o un teléfono inteligente, el botón son 3 puntitos, luego tiene un menú que dice interpretación de idiomas y luego el menú de su canal de idioma preferido. In order to facilitate the interpreting, we will make use of the interpreter feature in Zoom. And for those of you who've already used it, you know how to use it already. And for those who have not, if you are joining us by a computer, once it's activated, you will see an icon of a globe appear on the bottom right of your Zoom screen. And from there, you can choose your Spanish of English or channel of Spanish or English. And if you're joining on a tablet or a telephone, you will see a little box with 3 dots and it says more and a menu for language interpretation. And from there you can choose your channel, English or Spanish. Y finalmente, bueno, nada más como una nota, para las personas que no se sienten igualmente cómodas en los dos idiomas, pueden seleccionar su canal. Para las personas que se sienten igual en los dos o son bilingües, se pueden quedar en la sala principal, en el canal principal y no necesitan seleccionar nada. Otra cosa es que les pedimos que por favor lleven un paso moderado al hablar, no hablen como estoy hablando yo ahorita, tómense un respiro de vez en cuando y si les queremos contactar por algo que hablen más fuerte, que se acerquen más al micrófono, se los haremos saber vía el chat. Eso es todo. Siempre es un placer trabajar con Daniela, con Deis, con Beatriz y les deseamos que tengan una súper linda conversación. And finally, just a note, if you are not equally comfortable in both English and Spanish, please select a channel. If you are equally comfortable or bilingual in Spanish and English, you do not have to choose any channel. You can stay in the main room. And we do ask for people who are speaking, please keep a moderate space, not at the pace that I'm speaking right now. Please remember to breathe in between your sentences. And if we need you to speak a little bit louder or some other notification from the interpreters, we will put it into the chat. That is it. It is a great pleasure, as always, to work with Daniela and Les and Beatriz. Thank you so much. Ok, recuerden seleccionar su interpretación y buenas tardes a todas. Bienvenidos a este espacio de conversación. Estoy muy contenta. Mi nombre es Daniela Lieja Quintanar. Soy curadora en jefa y directora de programación en LACE, Los Ángeles Contemporary Exhibitions. Y antes que nada reiterar que estamos habitando en tierras Tongva, que se encuentra estos pueblos presentes y honramos su pasado y su futuro. Quiero agradecerles primero a mis colegas, estos grandes colegas con los que he tenido oportunidad de colaborar estos últimos meses, que son nuestros invitados de honor hoy.
la comunidad cachiquel de investigación CACHAI Moloch. Se encuentra con nosotros Edgar Esquit, Ishmukane Choi y Eddie Tocón, que se están conectando desde Guatemala, Patsichía. Tenemos a Fiebre Ediciones, el colectivo artístico y editorial, Carla Lamoyi y Toño Medina, que están desde México, la Ciudad de México y Oaxaca, me parece. Y bueno, sobre todo a la artista Beatriz Cortés, que también ha sido parte de esto, gran simposio que ha organizado junto con la Universidad de Northridge. Les agradecemos mucho a Douglas Carranzas y a todos los Carranza, and to all of the collaborators of this symposium. Galactics haya podido ser parte de este encuentro. Y la conversación se va a ir dando con muchas presentaciones y al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y respuestas. Quiero comenzar contándoles sobre mi encuentro con CACHAI, Fiebre y Beatriz, que fue en el 2018 cuando organizamos en LEIS el evento Resistencia Indígena, Intelectuales Mayas y una Cultura de Sobrevivencia, donde Beatriz habló sobre su larga colaboración con CACHAI y nos presentó este maravilloso libro que ya van a estar ellos hablando a más detalle. Y de hecho ese día vendimos como 20 libros de CACHAI, algo bien raro en LEIS, en la librería de LEIS, vendemos muy poco. Y yo me llevé uno y ese fue mi primer encuentro. Ha sido una guía para mis investigaciones y para pensar distinto mi práctica curatorial. En ese mismo año yo estaba planteándome una investigación que nombré Intergalactics contra el aislamiento, que es la exposición colectiva que se inaugura en mayo 15 en LEIS y tendremos una programación en línea para los que no puedan estar presentes. Y ahí es donde vamos a presentar el proyecto de esta colaboración que han trabajado durante varios meses, Objeto Antiguo. Intergalactics es una investigación diaspórica que piensa en tiempo espiral y se inspira desde el corazón de las Américas, en específico, por supuesto, Centroamérica, incluyendo Chiapas, y se enfoca en estrategias de coalición, colaboración, la vida colectiva y nuestra condición cósmica que ha resistido la violencia de las fronteras físicas y conceptuales y las políticas migratorias que nos han borrado nuestras memorias e historias. La idea de Intergalactics es una red de resistencia que tomó prestado del movimiento zapatista. El Intergalactics es un lugar donde podemos vincularnos, crear relaciones de afecto, de conocimiento e intercambio y una acción contra el aislamiento, pensando en aquellos niños que todavía aún se encuentran encerrados en las fronteras en Estados Unidos, en estos centros terribles de concentración, campos de concentración, pensando en el aislamiento que hemos sufrido de aislarnos de nuestras propias memorias, de nuestras historias y nuestros ancestros. Y para mí esta colaboración maravillosa de CACHAI, Fiebre y Beatriz me ha llevado por un proceso de aprendizaje bien interesante y hay muchos puntos claves que me han abierto los ojos, que me han guiado, y uno de ellos es pensar el vínculo ancestral como esa parte del Intergalactics, como esa resistencia, que ellos lo ven como una forma de crear comunidad y sobre todo también pensar el objeto antiguo que ellos ya irán desarrollando mejor que yo y cómo relacionarnos con ellos, ¿no? Con esos objetos antiguos. Por ejemplo, yo que soy una mexicana, que han viajado, bueno, mestiza de distintas formas, ¿no? Y a pesar de que la pandemia, yo iba a buscarlos en marzo a CACHAI, que ya estaba en El Salvador haciendo la investigación y iba a volar, pero me tuve que regresar porque el COVID
Entonces no pude llegar a Patsitsia, donde están Cajay, pero gracias a los esfuerzos de Beatriz y de todos y de estas tecnologías, pudimos realizar este proyecto y bueno, agradezco mucho este espacio y les paso la palabra a nuestros invitados de honor de esta tarde. Gracias. ¿Quién va a empezar a hablar? Beatriz, Beatriz. Beatriz. Ok, pues entonces yo estoy confundidísima sobre a qué horas iba a enseñar unas imágenes, así que las voy a enseñar ahorita. Pero yo lo que quería contarles en este momento era cómo fue que yo conocí a Cajay. Fue un día que no era un evento grato, sino todo lo contrario. Se iba a publicar en Guatemala la tesis de Asturias, un libro que me molesta tanto, un libro que yo inscribo dentro de una tradición de eugenesia. Y yo quería ir a ese evento para decirle a Pinto Soria que por qué publicaba ese libro, que por qué reeditaban este libro en Guatemala, si de veras en Guatemala querían cambiar y querían incluir a los pueblos indígenas en un sistema educativo, cómo era posible que se publicara este libro. Pero yo no dije nada cuando llegué, porque cuando llegué, Edgar Esquit estaba presentando el libro. Entonces algo había cambiado en Guatemala. Y para mí fue muy grato ver que Edgar pudo presentar el libro y problematizar la publicación del libro y hablar de la importancia de este libro desde la perspectiva de la comunidad de Patsitsia y también a partir de su trabajo en el Instituto de Estudios Interétnicos. Y entonces para mí pues fue súper interesante porque yo andaba buscando a alguien que fuera de Patsitsia porque yo quería saber más sobre una masacre que había ocurrido en 1944 ahí. Y yo le fui a decir que si no conocía a alguien que fuera de Patsitsia, y me dijo Edgar, sí, yo soy de Patsitsia y nosotros tenemos un proyecto sobre la memoria. Y así fue como yo llegué. Aquí está Víctor, por ejemplo, que ese es el año 2008, cuando acaban de inaugurar el Museo Comunitario Cajay y algunas de las colecciones de sus fotografías antiguas. Estaban en las paredes las fotografías de los muertos que no fueron documentados en los reportes de la verdad, pero que también fueron asesinados en Patsitsia. Las fotografías históricas de Patsitsia hasta durante el tiempo del terremoto y después del terremoto hasta los años 80, etcétera. Y unos objetos arqueológicos que para mí era un acto tan irreverente que nunca lo olvidé. Ese momento tenían una colección de objetos arqueológicos, pero no eran objetos arqueológicos, sino que eran objetos que estaban en las casas de las personas de la comunidad y ellos convivían con esos objetos y se negaban a reducirlos a un objeto arqueológico. Entonces ese mensaje me llegó desde ese momento y más adelante, pues trabajamos en muchos proyectos juntos con los estudiantes míos, con los estudiantes de Douglas, con los estudiantes de Celia, de Freya en nuestro departamento. Nuestros estudiantes vendían tacos, pupusas, hacían fiestas, hacían caminatas y recaudaban fondos para que Cajay pudiera tener un archivo de sus documentos que estaban pudriéndose en una bodega. Y ese es el primer proyecto de arte que hicimos, una máquina de la fortuna que tiene adentro un Arduino programado con los deseos de miembros de la comunidad de Cajay. Cuando a mí me llegó esa lista de los deseos, yo dije, no lo puedo creer porque la mitad de los deseos estaban escritos en negativo. Y yo dije, si ahorita se me aparece un genio de las botellas de la manera más orientalista que puedan imaginarse en mi cabeza, dije yo, no sé, le pediría algo, pero nunca se me ocurriría pedirle algo en negativo. Los deseos decían, no habrá genocidio, no seremos humillados, etcétera, ¿no? Entonces, habrá justicia, sabremos la verdad. Y yo pensé,
qué gente maravillosa y nunca quiero dejar de trabajar con ellos y todavía pues no me han echado de ahí y soy muy afortunada de trabajar con ellos y gracias a la colaboración con ellos conocí a Carla y conocí a Toño porque ellos quisieron también, ellos también vieron algo maravilloso aquí y quisieron llegar y trabajar juntos los tres ha sido una de las mejores cosas, no solo de mi pandemia, sino estoy segura de toda mi carrera como artista y de mi vida, porque trabajar juntos nos hace constantemente cuestionar todas las cosas que creemos cada uno y constantemente quedarnos pensando miles de cosas y estoy muy agradecida por la generosidad de cada uno de ellos y pues quiero darles la palabra para que ellos también cuenten. Esta foto quería mostrarla porque aquí estamos con nuestros estudiantes en uno de los grandes regalos que nos dieron la comunidad de Cajay, nos llevaron a ver el altar de Cajay que está dentro de la casa de don Julián, así que hay que tocar la puerta y decirle a don Julián que si nos deja pasar y entrar, pero es la cosa más maravillosa y es el altar que me ocupa hoy día y que luego les contaremos. Pero bueno, le doy la palabra a Eddie y Eddie le da la palabra a alguien más. Bueno, hola, soy Eddie Tocón, miembro de la comunidad, bueno, miembro de Cajay, ¿no? Porque como dijo Beatriz, Cajay es un colectivo comunitario que inició hace, en realidad yo no conozco, yo no estuve en la primera etapa y aprovechando este espacio que me dio Beatriz, quería hacer énfasis en una de las cosas que más me gustó sobre Cajay, ¿no? Que fue como la constante crítica que se hace, que hemos hecho desde dentro, ¿no? Principalmente, creo yo, Edgar, que todo el tiempo está como cuestionando todo lo que hemos hecho, ¿no? Y así hemos seguido como avanzando en una especie de relación dialéctica con nosotros mismos, ¿no? Porque cuando Beatriz conoció el espacio era un museo, pero luego nos empezamos a cuestionar también esa idea de museo, ¿no? Y luego también nos empezamos a cuestionar otras ideas y, en fin, nosotros tres ahora no somos los únicos miembros de Cajay, pero vamos a hablar en nombre de toda la gente que integró en el pasado, que integra ahora y que integra ahora, ¿no? Sobre objeto antiguo, que fue como la parte, quizás como, no sé si la parte inicial de este proyecto que ahora estamos en conjunto presentando en Leis, ¿no? Pero que sí es, yo no creo que sea la parte más importante, pero que sí es una parte quizás eh, importante de entender para entender luego todo lo que pretendemos presentar en Leis. Entonces, ahora le cedo la palabra a Ishmucané y luego voy a hablar yo de nuevo. Hola, yo soy Ishmucané Choi, soy de Patsicía y pues es un gusto, ¿no? Poder tener este diálogo con todos, con todas, con todos y pues desde hace algún tiempo estamos trabajando en este espacio que hemos llamado Cajay, que es muchas cosas, ¿no? A la vez. Al inicio, las personas que conformaron Cajay tomaron el nombre de la antigua ciudad que está actualmente habitada en la aldea Cerritos Asunción, y Cajay evoca, ¿no?, la casa roja, la casa de los cachiqueles, y entonces es un espacio para juntarnos, para poder entablar, pues, no sé, diversas perspectivas, diversos pensamientos, y a partir de ahí creo que pues este espacio ha sido muy reconfortante para nuestro caminar
tanto personal y colectivo y también académico, ¿no? Entonces, para contarles algo más de Cajay, en el 2016 también conformamos la comunidad Cachiquel de investigación, tratando también de hablar de otras maneras desde las ciencias sociales y desde las comunidades mayas y de las nociones no estructurantes en la vida de las personas y cómo nos vemos como estudiantes, como personas que pudimos acceder a la educación superior, pero también como parte de la comunidad. Entonces, desde ese momento hemos estado trabajando en un proceso también muy crítico, ¿no? Y que nos ha llevado también a entablar otro tipo de relaciones con Beatriz y con Fiebre, y entonces, pues eso es lo que yo podría decir ahora. Como estamos hablando los miembros de Cajay, entonces voy a terminar diciendo, ¿no? Que la conversación que hemos logrado realizar a través de estos años con Fiebre, Beatriz, Douglas y otras personas con las que nos hemos vinculado, pues ha sido importante, ¿no? Ha sido para mí algo fundamental en el desarrollo de trabajo en Cajay. Entonces, lo que vamos a presentar hoy es una parte, ¿no? De esa conversación, de esas posibilidades, ¿no? De intercambiar nuestras perspectivas desde los lugares tan particulares en donde nos movemos. Gracias. Es muy raro esto del Zoom. Pues no sé, supongo que seguimos nosotros, yo, Carla Lamoyi y Antonio Medina, quienes somos Fiebre desde 2016 ya. Nos vamos a presentar así súper rapidísimo para ya entrar en materia. Pero bueno, Toño y yo estudiamos artes plásticas en la Ciudad de México, aunque Toño es del norte de México, desde Parras, Coahuila, pero nos conocimos en La Esmeralda, estudiamos artes plásticas y visuales los dos. Y bueno, nos hicimos amigos y empezó esta idea de querer trabajar juntos y coincidimos en una residencia, más bien, mandamos juntos a una residencia en Honduras y estando ahí nos dimos cuenta que no conocíamos nada de Centroamérica, para empezar, y en segundo, no conocíamos nada de Latinoamérica y también nos dimos cuenta que por el proyecto que en ese momento era de arte específicamente que estábamos haciendo, la investigación siempre conectaba todo, ¿no? Como las cuestiones políticas con las cuestiones sociales, con las cuestiones artísticas. Entonces era muy difícil de hablar de una cosa sin hablar de lo otro, ¿no? Como que el contexto siempre estaba presente y era imposible como omitirlo y era también como antiético. Entonces también como con ese cuestionamiento de por qué sabíamos tan poco y cómo se relacionaba todo lo que investigábamos, ¿no? O lo que producíamos, es que decidimos hacer libros que estuvieran enfocados a difundir la historia de Latinoamérica desde sus prácticas creativas, ¿no? Sobre todo porque en la universidad nunca nos habían contado de lo que se hacía de México para abajo, siempre era aprender de lo que se hacía en Europa, de lo que se hacía en Estados Unidos, y obviamente lo que se hacía en Estados Unidos por la comunidad, sobre todo blanca, no sé cómo decirlo, pero el punto es que estábamos, sí, como muy curiosos y al mismo tiempo muy enojados, y también con ese cuestionamiento de por qué siempre se nos enseñaba todo desde una sola perspectiva.
y es que empezamos a hacer estos libros que son entre libros de arte, de historia, muy relacionados al contexto político de los lugares que vamos, no descubriendo, que vamos, a los que vamos yendo para contar estas historias, para aprender de toda la gente que estuvo ahí haciendo estas cosas. Y también es nuestra forma de combatir el pesimismo, ¿no, Toño? No sé si tú quieres decir algo. Sí, justo creo que una de las cosas como más importantes era sentir como este agobio del el peso del mundo, las problemáticas que se tienen que enfrentar, la violencia del narcotráfico en México, la violencia feminicida, el ecocidio del planeta, el extractivismo voraz, un montón de cosas que de repente justo uno siente que está solo, que está en medio de la nada y que el peso del mundo se le viene sobre sus propios hombros. Y creo que justo la parte de investigar y de empezar a estudiar y de empezar a buscar estas historias fue una necesidad también de saber que no estábamos solos, que no éramos los primeros que enfrentaban la violencia de un Estado represor, que no éramos los primeros que tenían que buscar canales alternativos para hacer escuchar sus ideas y sus voces, que no éramos los primeros que teníamos que hacer el mundo casi casi que desde cero, o sea, construir un montón de cosas. Y justo en esta búsqueda de este aprendizaje fue encontrar todo un montón de historias, o sea, de expresiones increíbles. Ahorita, cuando ya nos toque hablar de nuestra parte, hablaremos un poco más de este concepto de práctica creativa que en nuestra línea de trabajo hemos decidido emplear en lugar de hablar de producción artística, porque siento que marca una diferencia muy notoria en cómo se producen ¿cómo se llama? Estos diálogos. Y justo creo que nosotros tratamos al proceso de aprender y también últimamente enseñar, marcar como un punto, como un principio desde donde nos enunciamos, que decimos que nosotros investigamos y estudiamos no para aprender más, sino para desconocer menos. Justo creemos que es un arreglo de palabras como muy sencillo, pero que justo cambia totalmente la perspectiva, porque sentimos que esto de conocer más sigue una lógica extractivista, colonial, de acumulación, y desconocer menos es reconocernos una parte muy pequeña de una historia mucho más grande que nosotros. Y pues bueno, creo que ya podemos, a menos de que alguien quiera contar algo más. ¿Tú, Carla? Nada más una cosa, que para nosotros también esta colaboración ha sido como algo muy, muy importante en nuestra vida, no solo en nuestra carrera, porque sí, o sea, es conocer otras formas de pensar, sobre todo la de Cajay y también otras historias de vida como la de Beatriz. Y bueno, ya cuando hablemos del proceso de producción, porque desde el principio esto ha sido como una locura, pero que da muy buenos resultados. Bueno, pues ya nada más eso y creo que ya podemos empezar a hablar de todo más en serio. Mari, vamos. Bueno, como Cajay tenemos pues algo que hablar, que es lo que mueve también esta exposición en Leis acerca del objeto antiguo. Entonces vamos a compartir pues con ustedes algunas nociones, ¿no?, que hemos tenido pues en nuestras vivencias, ¿no?, personales como personas mayas, como cachiqueles, pero también que hemos nos hemos tomado, ¿no?, a la tarea como de también tomar este trabajo de investigación en una comunidad de Patzicía, en Cerritos Asunción, que ya les comentaba, que es donde está pues la aldea. Cerritos Asunción está sentada sobre el antiguo sitio Cajay. Y bueno, partimos también desde el pensar y la práctica de cada uno de nosotros y nosotras
Y yo soy estudiante de arqueología y Carla comentaba, ¿no? Que pues en la universidad también, ¿no? nos enseñan formas y maneras de tratar, pues en este caso, los objetos. Y bueno, entonces nosotros y nosotras nos preguntábamos desde nuestra experiencia de la universidad, pero también desde nuestra experiencia como parte de la comunidad, ¿a quién pertenece el objeto? Y entonces es algo que hemos estado platicando desde hace algún tiempo y pues el objeto arqueológico es un artefacto, ¿no? Es un vestigio que está siendo analizado desde categorías arqueológicas, según el contexto, según el yacimiento. Es decir, que existe toda una construcción científica que define qué es el objeto arqueológico, pero este objeto toma forma o es descrito según quien está contando también acerca de este objeto. Entonces, pues, ¿por qué nosotros no utilizamos esta pues, categoría del objeto arqueológico? Porque al fin de cuentas es una categoría también que está definida por un sistema de saber y de poder, ¿no? Que universaliza toda pues las experiencias y todo lo que puede verse o puede tocarse o todas las vivencias, ¿no? Entonces encontramos en nuestras experiencias y en nuestros trabajos, ¿no? de campo también, la noción de objeto antiguo en la comunidad. Y algo importante que diferencia al artefacto arqueológico visto como algo tal vez muerto o algo que puede ser colocado dentro de una categoría, es que el objeto antiguo constituye un acercamiento de parte de la gente maya, en este caso de la gente cachiquel, con los restos dejados por la gente antigua, es decir, que constituye un vínculo con la gente que habitó y que no solo se quedó en el pasado, digamos, sino que sigue existiendo, ¿no? Mediante esta materialización. Entonces, las formas de convivir con los objetos también son múltiples, ¿no? No podemos contemplar una sola manera o no podemos ver desde una sola perspectiva los objetos. Y entonces, al pasar el objeto arqueológico por un proceso de laboratorio en donde se le atribuyen cronologías, se le implanta en un tiempo y espacio de una sociedad antigua, entonces se extrae, ¿no? El laboratorio tiene esa capacidad de extraer los datos que se necesitan para la comunidad científica y todo lo demás queda pues enmarcado en cuestiones místicas, folclóricas, y es así como la arqueología en Guatemala trata a los objetos. Pero la comunidad también tiene sus formas de tratar y de convivir con los objetos, al utilizarlo como adorno, al utilizarlo también como en un sentido sacralizado, en un altar, al reutilizarlo para darle de comer a los animales. Entonces, la comunidad está tomando el objeto antiguo y está tratándole de una manera en que también está narrando la historia de los mayas, no en un tiempo pasado, encapsulado, lejano o atemporal, sino que está conviviendo, estamos narrando también nuestra propia historia. Entonces, las maneras de interpretar los objetos
también son importantes, ¿no? Porque al final tanto la comunidad como los arqueólogos y arqueólogas narran o tienen la capacidad de narrar la historia, pero no tienen la misma posibilidad de ser escuchados, ¿no? Entonces, el objeto arqueológico está dotado de un sistema de saber y poder que se utiliza para implantar una identidad nacional, que le dota, ¿no? de un sentido universalizante al ser patrimonio y al tener que ser resguardado en vitrinas o al tener que ser tratado de una forma específica. Y entonces se vuelve, ¿no? un estandarte de la nación, y entonces este mismo objeto, al no ser arqueológico, también está planteando otras nociones y otra forma de convivir con los seres que habitan el mundo desde la comunidad. El objeto antiguo, ahora en el siglo XXI, en las casas de los mayas, también nos evoca este presente continuo que más adelante va a hablarles Eddie, y seguramente va a hablar Edgar también. Y entonces los entendemos como textos vivos que pueden ser leídos y que siempre nos seguirán diciendo algo, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de objeto antiguo en lugar de objeto arqueológico? ¿Por qué tener como esta discusión, ¿no? de por qué un objeto no solamente puede ser arqueológico o solamente puede ser antiguo? Porque pues existen, ¿no? las múltiples formas de verse, y entonces creo que ahí radica también una parte fundamental de nuestro trabajo como comunidad, como Cajay, ¿no? El poder entendernos también en los objetos, el poder seguir viviendo y construyendo nuestra historia. Bueno, todo lo que ha platicado hasta este momento Ishmucané está vinculado a diversos momentos de trabajo, de conversación que hemos tenido con las personas, hombres y mujeres en la aldea Cerritos Asunción, que está asentada sobre este lugar, ¿no? Sobre Cajay, este antiguo asentamiento según los arqueólogos, del clásico maya. Entonces, ahora ya no sé cómo pasar las diapositivas. Tal vez con el espacio. No se mueve. ¿Con las flechitas? No funciona. No deje, está trabado. Tal vez presionar escapar y volver. Uh-huh. Si no te funciona, yo tengo otro que se parece y me avisas. Bueno, voy a... Mari, ¿podés compartir vos la pantalla? Es que yo no puedo. Si lo hago va a ser un desastre. Ya funciona. Sí, pero no puedo pasar las imágenes. En la esquina izquierda abajo no hay unas flechitas si le pones el cursor. Le das clic, ¿no? Ah, ahí, sí. ahí. Ajá. Bueno. Nada más que... ¿Qué pasó aquí? Bueno. Sí ven la presentación, ¿verdad?
Sí. Sí, Bueno, entonces yo estaba diciendo que todas estas interpretaciones, por decirlo así, que estamos presentando, las hemos tomado de las palabras de la gente en Cerritos Asunción. Y obviamente también desde nuestras experiencias en nuestras propias comunidades. Y también hemos discutido, ¿no? Si Cerritos Asunción es nuestra comunidad, porque es una aldea de Patsicía. Entonces, bueno, pero no voy a entrar a eso ahora. Lo que quiero decir ahora es que cuando la gente nos ha hablado sobre objeto antiguo, también nos ha hablado a partir de otros conceptos en idioma cachiquel y que también pueden ser traducidos, ¿no? Y que la gente también traduce al español. Por ejemplo, Ojerwinak, o la gente lo traduce como los antiguos. O también el concepto de Kanrichingui, que la gente lo traduce como suerte. O Kush, que la gente lo traduce como corazón, pero que los arqueólogos y desde nuestras propias interpretaciones también nosotros los hemos traducido como fuerza vital o como energía vital. Entonces, cuando la gente conversa sobre el objeto antiguo, también hace referencia a los antiguos, hace referencia a los Ojerwinak, a los abuelos, y cómo los objetos que la gente encuentra en sus terrenos mientras está cultivando están vinculados con personas, con gente que vivió en la antigüedad, sin un fechamiento, sin un tiempo, como lo haría un arqueólogo o un historiador, sino definiendo a los antiguos como a los abuelos, como la gente antigua, o como Katit Kamama. Entonces, allí hay una vinculación primera en donde, por ejemplo, los objetos que son encontrados en la tierra, la gente no elimina la tierra, ¿no? Que posee, con la tierra con la que está cubierto el objeto, porque ellos dicen que esta tierra es la tierra que tocaron los Ojer Winaki. Entonces, los antiguos. Entonces, hay allí una construcción muy importante en la construcción misma del objeto antiguo. En este mismo sentido, cuando la gente habla de que los objetos están allí en la tierra, pero los objetos son los que se muestran, ¿sí? Nikikutki. El objeto se muestra, y no se muestra a cualquiera, sino se muestra a las personas con suerte, digamos, a las personas que comparten de alguna manera a través de Kush con estos objetos. Kush, en este sentido, como lo he planteado, es una energía vital, ¿no? Es una energía vital que la poseen los objetos y las personas. Y la vinculación entre objeto y persona se da a través de esta fuerza, a través de esta energía. Entonces, los humanos, las plantas, los animales, los objetos poseen este Kush, y es a través de esta fuerza que se construye la vinculación. Se construye la vinculación en el presente, pero también se construye la vinculación a través del tiempo, a través del espacio, y hay ahí una sincronía, por decirlo de esta manera, en donde el presente y el pasado se constituyen, ¿no? No a través de una linealidad, sino a través
de la fuerza misma, a través de la energía misma de los sujetos que están, que poseen Kush y que están en vinculación en momentos determinados o en todo momento. Junto a estos también están los Rahawar, es decir, los seres protectores de los espacios. Y entonces los Rahawar proveen bienestar, pero también exigen respeto hacia la naturaleza o hacia los objetos o en los relacionamientos de estos sujetos. Entonces, la complejidad, digamos, de estas vinculaciones no están limitadas a la estrechez con que los antropólogos definieron el animismo, diría yo, en algún momento, ¿no?, de la construcción discursiva desde la antropología. Entonces, la vinculación entre los antiguos, entre Rahawar, entre Kush, es desde nuestra perspectiva, pues son como nociones que van estructurando, ¿no?, las relaciones entre humanos, entre pasado, presente, naturaleza y también de alguna manera la política comunal. Todos ellos dan forma, ¿no?, dan forma a una manera de estar en el mundo. Muchas gracias. Bueno, entonces, Edgar, solo si puede pasar las diapositivas para mostrar las fotos. Bueno, y yo voy a ser muy breve. Solo queremos hacer énfasis en una última cuestión que nos parece muy importante, y es la cuestión que está relacionado y que creo yo que se vincula con lo que va a hablar Fiebre y con lo que vamos a comentar todos, ¿no? Que es como la cuestión del tiempo, la cuestión del tiempo, bueno, que yo creo que la misma exposición de Leys también plantea como un repensar, o propone un repensar del tiempo y el espacio, ¿no? Por ejemplo, el espacio con esta cuestión de las fronteras y de todos los recorridos también que se dan, digamos, de norte, sur a norte, en este caso de los migrantes, ¿no? Y sabemos que México, Guatemala y Centroamérica, pues, hay un flujo de migrantes muy importante, digamos, hacia el norte y hacia el sur. Entonces, el tiempo, digamos, el objeto antiguo, como decía Mari, el objeto antiguo es diferente a objeto arqueológico en el sentido en el que el objeto antiguo concentra muchas nociones que son distintas a la cosmovisión, digámoslo así, del mundo occidental. Y una de esas nociones que queremos resaltar es la del tiempo, ¿no? El objeto antiguo encarna una de las razones principales, diría yo, por la que un objeto deja de ser arqueológico en esta comunidad y en muchas otras comunidades mayas, indígenas, cachiqueles, ¿no?, como queramos llamarles, es la capacidad de vinculación que se tiene con el tiempo antiguo, como ya hablamos, ¿no?, como con el pasado, con los antepasados, pero esta noción de tiempo es muchísimo más compleja que la noción lineal, que es como propia de la arqueología, de la historia, de la ciencia, esa de los eventos que se suceden unos a otros, ¿no? En la arqueología está como el preclásico, el clásico, y luego ya tenemos como, para el caso del área maya, por ejemplo, ya tenemos como la época toda la colonia, las repúblicas, los conflictos armados, después como la instalación del neoliberalismo hasta nuestros días.
Diferente a esa noción de tiempo, el objeto antiguo encarna una noción de tiempo muy compleja que, digamos, para la vida de las comunidades, para la vida en esta aldea, por ejemplo, no es solo un tiempo cíclico, ¿no? En el que los eventos van como, y la vida misma va como avanzando en un tiempo cíclico, sino que también es como una especie de presente continuo, en el que, por ejemplo, en estos objetos antiguos encarnan en ellos mismos no solo noción, no solo, lo voy a decir así, Beatriz hacía un énfasis que nos encantó en la creación, en cómo estas piedras talladas, digamos, o estos objetos son como máquinas del tiempo, eh, pero son máquinas de tiempo no en el sentido en el que nosotros llegamos y accedemos a ellas para viajar al pasado, para visitar a nuestros antepasados, sino que ellas mismas encarnan, son máquinas de tiempo en el sentido en el que todas las nociones del pasado, incluso las del futuro, ¿no? Pensando en que estos son textos que están quedando como para los tiempos futuros, y no solo humanos, sino tiempos espirituales en muchos sentidos, todos se encarnan en un mismo momento. Por ejemplo, cuando la gente en la comunidad decía lo que Edgar decía, ¿no? O Rajahual o Herwinut, se referían a los antepasados o a los protectores como presentes en ese mismo momento y no solo como un recuerdo de los antepasados o como un conteo de la gente que vivió antes, como una especie de listado de antepasados, sino como todas estas fuerzas del tiempo y también de la naturaleza confluyen a partir de que se tiene una relación con estos eh, objetos. Bueno, yo lo dejaría por ahí y luego hay mucho que hablar porque hemos tenido también muchas discusiones como Cajay, con Fiebre y con Beatriz. Entonces yo creo que para dejarles el tiempo a ellos y después discutir podemos como andarnos en esto. Seguimos nosotros, Carla. Sí, pero hay una pregunta que para Cajay, antes de que pasemos, igual la leo yo, para que conteste Eddie Ishmucane o Edgar. Paulina Zamora pregunta, ¿en un tiempo circular sin principio, es un tiempo circular sin principio y fin? Es como si los objetos fueran por sí mismos y se revisten de ancestralidad en la relación con quien lo encuentra. Gracias, saludos desde Guatemala. ¿Alguno de ustedes quiere contestar, chiques? Sí, de hecho creemos que sí, la noción de tiempo, sí, yo creo que esa es una buena analogía, un tiempo circular sin principio y fin, sino que en ese, es como por eso, de hecho este concepto de presente continuo lo leí en un paper que no recuerdo la página, pero es de un canadiense, un indígena canadiense, ¿no? Que habla de ese concepto de tiempo, de presente continuo, en el que, por ejemplo, el proceso de decolonialización, no recuerdo cómo se dice esa palabra, no es solo como regresar al pasado y regresar a las formas antiguas de vida, sino tener la capacidad de, de construir un nuevo tiempo viendo hacia el futuro siempre, ¿no? Por eso es como un presente continuo, en el que elementos del pasado están presentes hoy, pero que no son, pero que en la realidad no son elementos pasados, ¿no? Sino son elementos que siguen estando vigentes en la vida de la gente, en la vida de las comunidades. Nosotros mismos, en nuestras familias, creo yo que lo hemos vivido siempre, pero por ejemplo, yo llegué a estas reflexiones hasta que tuve contacto como con la teoría antropológica de la animinidad, animismo, no sé cómo, olvidé cuál es la palabra exacta, pero sí, entonces notamos como elementos del pasado siguen estando presentes en la vida de la gente sin ser, eh,
por ejemplo, elementos obsoletos o elementos que se intenten ser superados, sino que son elementos que logran convivir con la gente hoy. Bueno. Sí, justo empezamos nosotros. Sí, ¿quieres compartir Tú, pantalla? tú ponla, tú ponla. Ah, Justo creo que Una cosa conectando. Espera, Sí, Beatriz quiere decir algo. decirles una cosa que si hablan uno encima del otro o hablan muy rápido, hay una persona diciendo cada palabra que ustedes dicen en inglés. Ok. Ok. Justo conectando con lo que ahorita viene cerrando Eddie, lo platicamos de una sesión, una charla anterior que tuvimos, de que decíamos que las personas confunden, o sea, en la educación tradicional se confunde mucho historia y pasado como si fueran sinónimos, como si pertenecieran a una misma categoría de algo que ya pasó, quedó atrás y su relación con nosotros solo va a ser en pretérito. Y nosotros decimos, no, al contrario, o sea, no para nada son el mismo concepto, no tienen, o sea, o sea, las similitudes son mínimas en realidad, porque al final la historia es nuestro presente, la historia es nuestro futuro. O sea, nosotros cuando trabajamos en Fiebre, siempre tratamos de mantener esta visión de que todas estas circunstancias, todos estos elementos, todas estas cosas que se cruzan en un momento y dejan estos ecos que nos llegan hasta nuestro momento, hasta nuestro hoy en día, es lo que vuelve complicado y lo que vuelve tan rico estudiar y buscar la historia. O sea, y justo como Carla les contaba que nosotros empezamos a trabajar en una residencia en Honduras, en este momento, cuando estábamos en Honduras, nos tocó ver cómo la configuración de la ciudad, la manera en que las personas vivían esta urbanidad y toda la historia de violencia actual y todas las circunstancias de violencia actual que se viven en Honduras podían rastrearse y vincularse con el paso del huracán Mitch. Y se podían vincular con las políticas migratorias de Estados Unidos, se podían vincular con las guerras civiles en Centroamérica. Entonces, decíamos, todo está conectado, un huracán, las decisiones de las políticas exteriores de un país en el norte global, y todo se mezcla para que estas personas que viven en esta ciudad en este momento se tengan que borrar un tatuaje para no ser vinculados con las maras. Entonces, eran el tipo de conexiones que a nosotros nos empezó a dar mucha curiosidad y nos empezó a interesar. Es como, ok, si podemos realizar esta serie de vínculos con estas historias, ¿qué otras están ahí? Y como ahorita platicaba Carla en nuestra presentación, ver la historia de esta manera. O sea, si la historia que se nos ha enseñado de Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica es solo una nota al pie de página, ¿cómo podemos volverla a poner dentro de la mirada principal, volver a verla con esta atención que merece y que necesita para entender? Porque al final Guatemala, Honduras, El Salvador están más cerca de México, o sea, están más pegaditos a nosotros que Francia, Inglaterra y Alemania, y es ridículo que teniendo esta cercanía, no solo geográfica, sino también histórica y humana y emocional, seamos tan distantes. Entonces, desde ahí empezó el proyecto de Fiebre. Y justo sacamos el concepto que nos decíamos de hace rato de práctica creativa. Y no sé, ¿tú lo quieres explicar, Carla? Justo siempre que hablamos de arte, como que nos quedaba un poco corto el concepto, ¿no? Sobre todo porque algunos de los libros que hemos hecho están más en ese campo, pero no todas. Por ejemplo, la práctica de Cajal, ¿no? Es algo múltiple y es imposible encasillarlo en un solo lugar. Y entonces nosotros también pensábamos que necesitábamos un concepto en donde que fuera tan amplio donde pudiéramos meter muchas cosas, como un saco gigante, ¿no? Entonces justo decidimos práctica creativa, que se refiere a cualquier práctica que busque la creación de imaginario político desde las estrategias estéticas, pero que no necesariamente parta con el fin de ser arte,
¿no? O sea, como que uno puede estar en una marcha y hacer una acción que con un montón de elementos artísticos o del teatro, del performance, pero no necesariamente es arte, ¿no? Está enmarcado dentro de un contexto de protesta. Entonces, esa es la palabra que decidimos ocupar para englobar todo, pues todas las cosas que investigamos y de las que queremos de hacer libros, ¿no? Entonces, siempre que nos preguntan qué hace Fiebre, porque ya tenemos nuestro discurso, nuestra línea editorial es, nosotros nos dedicamos a hacer y a difundir las prácticas creativas hechas en América Latina a partir de los 80, ¿no? Y tenemos también un marco, porque sí, aunque siempre estamos regresando atrás en la historia, ¿no? Porque es imposible como separarlo, como les decía Toño, o sea, todo está conectado y lo que pasa en Centroamérica repercute en lo que sucede en México, lo que sucede en Estados Unidos, en lo que sucede en Argentina, etc. Entonces también es muy difícil luego como cortar, pero sentimos que este es el periodo donde la violencia se hizo mucho más agresiva de alguna manera, o donde cambió también las formas de la violencia por el surgimiento de todos los ejércitos continentales y las dictaduras en Latinoamérica, etc. Y justamente fue en ese momento donde empezaron a surgir también otras formas de resistencia creativa, ¿no? Y de imaginarios y de maneras de combatir el pesimismo. Entonces, un poco de ahí partimos, ¿no? Porque aparte no es que las cosas sean mejor, ¿no? Creo que nunca sé que suena raro, pero nunca van a ser mejor. Siempre vamos a estar en crisis porque vivimos en Latinoamérica, pero al mismo tiempo, todo el tiempo nos estamos reinventando. Entonces, bueno, ya me fui por otros lados, pero por eso decidimos ponerle práctica creativa a lo que investigamos. Y, sí, yo soy la que controla la presentación. Ajá. Sí, justo en esta idea de la práctica creativa, que nos parece que el concepto de arte sí es muy útil para describir ciertas búsquedas y exploraciones estéticas, para hablar de ciertas condiciones y circunstancias que se generaron en la Europa y el Occidente moderno, pero que justo en este continente no terminan de ser suficientes para englobar la totalidad de esta experiencia. O sea, y creo que sobre todo es una cosa de problematizarlo en nuestro presente, en el que el arte y el mercado pueden estar tan indivisibles, o que justo los circuitos de exposición de arte están tan marcados por el clasismo, el racismo, la misoginia, y de repente pensar en esta inquietud, cómo una práctica como la de Cacay, en dónde se va a existir, dónde se va a desarrollar. O sea, al final no busca entrar dentro de estas mismas lógicas de producción, de exhibición, de circulación. Tiene otras necesidades, otras motivaciones. A nosotros nos parece justo un ejercicio creativo increíble, en el que se toman un montón de elementos impuestos por la institución académica colonial, la institución del museo, la institución, ¿cómo se llama?, de la arqueología, pero se les da esta vuelta, se les transforma para hablar en sus propios términos, de sus propias condiciones, de sus propios temas, de sus propias necesidades. Y justo cuando empezamos nosotros a conocer el trabajo de Cacay, que fue a través de este catálogo de la exposición Guatemala Después, ¿quién fue el que lo curó, Beatriz? ¿Tú te acuerdas? Pablo José Ramírez. Y Anabela. Justo cuando encontramos cuando encontramos este catálogo, nosotros empezamos a leer, empezamos a buscar, encontramos unos artículos escritos por Beatriz, buscamos lo que pudimos en internet sobre Cacay, y de repente pues dijimos, sí, este es el libro que queremos hacer. O sea, sobre todo porque era una historia nueva, o sea, muy difícil de agarrar, de aproximarnos, sobre todo el que nosotros nos pensábamos como somos capitalinos, ladinos, con muchos privilegios que nos da vivir en la Ciudad de México, con lo problemática que es la relación de México con Centroamérica. ¿Cómo nos vamos a aproximar
a estas historias. Y justo creo que eso determinó un montón de cosas en cómo fue el vínculo y la relación. ¿Quieres seguir? Tengo que hablar un poco más lento, pero es que me emocionó. Bueno, entonces, sí, justo eso que decía Toño, creo que de alguna manera, y conectando con lo que decía Eddie, de la suerte y también Edgar, siento que como que esto se nos reveló a nosotros y nos llegó como un mensaje así, porque tal cual, era el segundo libro que nosotros hacíamos y también era muy arriesgado porque pues no sabíamos cómo íbamos a contactar a Cacay, o sea, no teníamos ni idea, así les escribimos un mail, no nos contestaron, nosotros ya teníamos como un tiempo así súper calculado para ir a hacer el libro porque teníamos una beca y entonces se nos ocurrió hablarle a Beatriz, que sabíamos que había trabajado con ella con ellos porque justo una de las primeras cosas que vimos sobre Cacay, aparte de esto que había en el catálogo donde habían trabajado con Beatriz, era un artículo de Beatriz sobre cómo aproximarse, o sea, desde la otredad, ¿no? a estas fotos que hablan del dolor, porque una de las primeras exposiciones que hizo Cacay, que creo que, si no me equivoco, los conformaron como grupo en un inicio, fueron todas las fotos que recopilaron sobre las personas asesinadas y desaparecidas durante el conflicto armado interno en Guatemala, que se dio de 1960 a 1996. Y entonces, sí, o sea, como que justo el texto de Beatriz nos dio pie, ¿no? Así como no importa si tú vives en Ciudad de México y no sé, lo que tú seas, te puedes acercar a esto, ¿no? Desde la empatía, desde otro lugar, o sea, y creo que esas preguntas nos animaron a acercarnos a Cacay y a hacer esta propuesta porque realmente queríamos aprender y nos parecía, como decía Toño, muy creativo cómo hacían su propio museo de la forma que ellos querían, ¿no? Entonces, tal cual, mandamos un mail a Beatriz, logramos contactarla, ella nos, después así como de decirles que íbamos a hacer, como ella dice, los libros que el capitalismo nunca jamás iba a hacer, decidió contactarnos con Cacay y tuvimos una primera charla con Edgar y Beatriz, que estaban en el mismo lugar, en Los Ángeles, justo para una ponencia. Y ya, o sea, como que se concretó, nos lanzamos, a ver, déjame, se me olvida que tengo una presentación, nos lanzamos a Patsicía y conocimos, o sea, llegamos con una propuesta de lo que queríamos hacer, de cómo habíamos entendido nosotros su trabajo, de más o menos como los temas que se podían tocar, y a partir de eso como inició la colaboración, que no teníamos idea cómo iba a ser, porque pues ellos estaban en Patsy, Toño estaba en Ciudad de México, yo en ese momento vivía en Argentina, y Beatriz, que es de El Salvador, pero vive en Los Ángeles desde hace mucho, pues estaba allá junto con Douglas, que también es de El Salvador, y éramos como este equipo éramos 3 equipos, pero Fiebre estaba dividido en 2, y fue muy raro, porque realmente fue complicado armar un mecanismo para trabajar gente de tantas edades, con tantas historias de vida, en un proyecto de libro que iba a estar en maya y en español, y no sé, fue todo un proceso, ¿no? O sea, ellos podrán contar después cómo hacíamos la corrección, y fue muy chistoso porque justo me quedé pensando que en ese momento no estaban tan de moda los Zooms, de hecho seguramente ni existía Zoom porque era 2018, o por lo menos no lo conocíamos, y todo lo hicimos por chat. Entonces Beatriz ni siquiera sabía que yo era mexicana, pensaba que yo era argentina. Pero bueno, ya como un poco rompiendo con lo anecdótico de esto, creo que lo más interesante, y yo creo que Toño lo va a poder explicar mejor, es que además de tocar temas como migración y todo lo que conlleva la migración territorial, también había una migración de
entre campos de conocimiento y disciplinas, ¿no? Como decíamos, ya habíamos hablado de la práctica creativa y siento que en este lugar como que se enfatizó más. No sé si tú quieres hablar, Toño. Sí, justo un poco, como les decía, hablábamos hace ratito, mencionando el concepto de arte, el concepto como práctica creativa. Nuestra intención nunca fue generar nuevas definiciones o establecer más muros conceptuales para acercar ideas. Nosotros justo nos gusta la idea de práctica creativa porque es expansiva, es muy amplia, todo entra ahí, o sea, desde una marcha, acciones gráficas urbanas, museos comunitarios, música, arquitectura, gestión política, un montón de cosas pueden entrar ahí sin necesariamente que busquen ser arte. O sea, el arte sucede como una consecuencia, pero nunca es el propósito, o no, no todas las veces es el propósito. Y entonces, lo que habla Carla, justo cuando, si pasas a la siguiente diapositiva. Cuando llegamos nosotros a Cacay, lo hicimos ya teniendo pues lo que habíamos podido leer, de Beatriz, los textos que encontramos había uno ya que habíamos leído de la comunidad cachiquel de investigación, ya habíamos visto un poco de las exposiciones que había hecho Cacay, leímos, obviamente lo estuvimos buscando desde antes, historia de Guatemala, estuvimos intentando colocarnos para no llegar en ceros, o sea, que se viera cuál era nuestro compromiso, nuestro interés por estas cosas. Y justo hicimos este pequeño diagrama en un comienzo como para intentar explicarnos a nosotros mismos cómo entendíamos esta relación de temas, cómo todos los ensayos, lo que estábamos buscando proyectar dentro de esta publicación se relacionaba entre sí. O sea, creo que algo que ha caracterizado la práctica de Fiebre es que no queremos, no nos interesa establecer una lectura lineal de la historia, sino que nos gusta ser circulares, nos gusta que puedes estar al final del libro y aún así lo que estás leyendo te vuelva a lanzar hacia el primer ensayo, te lance a la mitad, entonces que todo esté conectado entre sí, que todo sea como por estas capas de significado, estas capas de historia, de momentos. Y justo estas fueron las tres ideas como principales de las que empezamos a desarrollar este libro. Dijimos, bueno, obviamente no podemos evitar hablar de la modernidad, los efectos, las consecuencias, los daños, los estragos de la modernidad implementada a la fuerza y contra la voluntad en Guatemala, este proyecto moderno de desarrollo agropecuario, de desarrollo de infraestructura y pese a quien le pese. Y veíamos también el sujeto político indígena y justo el papel de la memoria. Y decíamos, ¿qué sucede cuando estos tres elementos se sobrelapan, cuando se juntan y se cruzan? Y decíamos, bueno, es que cuando el proyecto moderno se ha cruzado con el sujeto indígena en Guatemala, ocurrió un genocidio. Cuando la memoria y el sujeto indígena se han cruzado, llega la identidad. Y cuando el proyecto moderno y la memoria se cruzan, está la institución museística. Y justo en este espacio complicado, muy voluble, volátil y muy vivo, donde todo esto se termina conjugando, se encuentra Cacay. Y entonces nosotros llegamos con nuestro diagrama. Obviamente cuando llegamos a conocer a Cacay en Patsi, era una hoja horrible con unos garabatos en lápiz. Y por suerte nos entendieron, o sea, nos dijeron, bueno, ¿qué tanto nos estamos equivocando? ¿Qué tanto sí estamos acertando en lo que ustedes buscan? Y obviamente nos gustaría poder hacer algo con esto, compartirlo también nosotros desde nuestra práctica editorial. Y fue una cosa que pues siempre se planteó en estos términos horizontales de decir, bueno, ¿qué desean ustedes? ¿Cuál es el libro que a ustedes les funciona? No solo el que le funciona a Fiebre, no solo el que nos funciona para cumplir los requisitos de la beca que teníamos en ese momento, o el que le va a interesar al público capitalino del circuito artístico en la Ciudad de México, sino que a Cacay
le llene también sus necesidades, o sea, que también hable para lo que ellos están buscando. Y ahorita como lo que mencionaba Carlos, o sea, no, es en este cruzar conceptos, cruzar historias, sentimos que había también una analogía al proceso migratorio. Decíamos, al final, ¿a quiénes les importan las definiciones, las distinciones fronterizas y las separaciones entre áreas de pensamiento? Decíamos, uno, al final son imposiciones coloniales. Uno no puso una línea cruzando y dividiendo México y Guatemala y dividiendo arte y antropología, sino, entonces, eso, si yo no elegí, si yo no estuve ni formé parte de este proceso de decisión de dónde se establecía la línea, de hasta aquí puede ser mexicano y hasta aquí puede ser guatemalteco, o sea, ¿por qué no cruzar, por qué no saltar estos límites conceptuales, estos límites de tiempo? Viajar y cruzarse, o sea, desde nuestra otredad, desde nuestra separación, desde nuestra ingenuidad en muchos momentos y demás, o sea, cómo nos comunicamos con esta historia. Toñi, ¿Qué pasó? creo que ya más bien vamos a parar porque le toca a Beatriz y luego volvemos Okay, a... vamos a dejar que Daniela modere, Gracias. pero Sí, si hay y nada tiempo, más, me gustaría hablar, pero si ya no hay tiempo, no voy a hablar. sí, Beatriz, nada más decir que las preguntas por tiempo las dejamos hasta el final y ahorita Beatriz y luego empezamos la conversación. Gracias. Bueno, pues yo quisiera añadir a lo que han dicho todos y todas, que a mí me gustaría hablar un poco sobre algunas ideas que yo tenía sobre el tiempo al hacer mi trabajo como artista. Una era la idea de la simultaneidad, la idea de que ser inmigrante es como tener un poder especial para existir en espacios simultáneos, en tiempos simultáneos, en existir en diferentes tecnologías y diferentes maneras de ver el mundo, y no solamente porque están en otros diferentes países, sino también porque como migrante uno se mueve constantemente, incluso dentro de la ciudad de Los Ángeles, está constantemente traduciendo espacios y me pareció súper interesante. Entonces, tratar de insertar esa temporalidad de la simultaneidad en mi obra y también pensar en simultaneidades de género y de identidades y de temporalidades, etcétera, y entonces, y de espacios. Y así fue como yo empecé a hacer esculturas que hablaban de la simultaneidad, tratando de hacer, por ejemplo, mis dos casas, la ciudad de San Salvador y la ciudad de Los Ángeles con la misma luz, etcétera. Pero también para mí era muy importante colaborar. Y en mi carrera como artista he colaborado con diferentes colectivos, como con Rafa Esparza, con diferentes artistas, como Kang Song Lee. He colaborado también en diferentes proyectos con Cajay, y con Toño y Carla hemos colaborado en hacer el libro y también en este proyecto. Y para mí colaborar ha sido muy importante porque es una manera de hablar en múltiples voces, pero también porque la mano de obra, la labor de hacer el trabajo de hacer una obra de arte va inscrito de forma colectiva en la superficie de la obra. Entonces, yo les estaba contando sobre esta colaboración con Cajay y cuando fue ese proyecto de Guatemala después y cuando programamos los deseos en la cajita de la fortuna, para mí fue muy lindo ver que también Cajay, los miembros de Cajay de ese momento, que este momento era como más o menos el año 2015, dice ahí, pero yo no me acuerdo, pero sí dice ahí otra vez, así que en 2015. Yo iba a decir como 2009, aunque no lo crean, pero la cosa es que aquí no solamente porque ellos sacaron los deseos de la fortuna y los colgaron como unas grandes mantas en el
mercado, en la plaza central, sino también sacaron los retratos de los muertos. Los retratos de los muertos, que muchos de ellos eran solo una silueta y algunos de ellos eran un retrato de su identificación, que era todo lo que le quedaba a muchas de las familias que habían perdido a sus seres queridos siendo asesinados en la guerra. Y entonces ellos empezaron a hacer estos moldes para pintarlos, hacer pintas en las paredes de las casas donde ellos vivían, porque esas paredes son propiedad privada, entonces no los iban a regañar nadie. Hacer estas mantas que colgaron después también en Guatemala, después las colgaron en Nueva York, en Brooklyn, las colgaron en Manhattan, las colgaron allá en Shela, en Ciudad Imaginación, también en Patsicía y también en Guatemala, en el Centro Cultural de España. Entonces, ver ese valor de vivir en un lugar donde también viven las personas que llevaron a cabo esos asesinatos y decir en una manta, sabremos la verdad, Cajay. Para mí me hizo valiente para siempre y pienso que cada uno de los actos de una persona, cuando uno colabora con otra persona, impactan a los demás y muchas de las cosas, los sonidos, los espacios, siempre están como en mi mente, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante y este día que fueron a montar esta exhibición, yo no estaba ahí en Shela, entonces esta imagen, Edgar fue y pues le dijeron que qué buenos artistas eran. Y él regresó y se oía un poco traumado y dijo, yo no soy artista, yo no quiero ser artista. Y me pareció súper importante, ¿no? Porque lo que Edgar estaba diciendo no era necesariamente, pienso yo, no quiero ser artista, sino que pues él es un antropólogo, él es un maestro de historia en la universidad, etcétera. Entonces trabaja en las ciencias sociales y las ciencias sociales siempre sí, ha tenido dificultades para admirar el arte, ¿verdad? Pero no era eso lo que Edgar estaba diciendo, sino este acto de memoria no puede ser reducido al arte porque es algo más que el arte. Es como que se rebalsa del arte. Entonces, esta biblioteca de la memoria, que en este caso tiene los libros de Edgar, pero cuando lo colocamos en Nueva York tenía los míos, y que ahora estamos reconstruyendo en Paralace, tiene un poco de eso, ¿no? Las fotos de los muertos que vemos aquí, los objetos que las familias lograron retener, los anteojos, la tijera, el martillo, son parte de unas vidas y ponerlos afuera, ponerlos a la vista de todos, también es una manera de hacer una denuncia. Entonces, para mí ha sido muy importante esta colaboración por todo eso, por todo lo que he aprendido, por todo lo que he pensado. Pero yo quisiera que tuviéramos un momentito para hablar del proyecto que estamos desarrollando, porque ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, yo sugiero que ya nos saltemos todos los proyectos pasados y hablemos un poquito del proyecto actual con la ayuda de Daniela para que nos logremos mover por todos los espacios súper rápido. Ok. Sí, ahora podemos pasar a la conversación y igual y podrían comenzar como hablando sobre las colaboraciones que hicieron con otros artistas, los talleres, como si nos pueden contar desde sus reuniones de cada martes y cómo se fue desarrollando. Sí, yo quisiera empezar diciendo que eso era muy interesante porque las colaboraciones pasaban en los diferentes espacios. Por lo menos en Los Ángeles, nosotros contábamos, por un lado, con el apoyo de Tatiana en el estudio, Tatiana Guerrero, que aquí nos acompaña. Hola, Tatiana. Y contábamos con 3 artistas que gracias al apoyo de Daniela, logramos contratar para que nos dieran unos talleres. Entonces aquí está Rafa Esparza mostrándonos cómo hacer adobe. Y aquí está un adobe que hizo Mari en esa fotografía, y en otras fotografías siguientes también hay imágenes donde está la idea de tallar piedras. Tuvimos un taller de cómo tallar piedras con Cici Krebs, y también la idea de hacer moldes que tuvimos con Ashley Hagen.
pero quisiera que también añadieran los demás qué estaba pasando en los diferentes espacios, porque todos estábamos en diferentes espacios, incluyendo a Eddie, que estaba en Brasil. Carla, Otoño, ellos estaban en el DF en ese momento, Ciudad de México. Chicos, ¿quién habla? Sí, no, más bien no sé si los de Cacay nos quieren hablar de las piedras que tallaron. Creo que sí, era la primera vez que todos, bueno, por lo menos yo y creo que ellos tallábamos piedras y fueron todos los talleres bastante ricos, sobre todo porque era así como, bueno, ve y consigue una piedra para tallar, ve y consigue algo para hacer adobe, caca de caballo. Estiércol. Estiércol. Y pues para nosotros que estábamos en la Ciudad de México era muy difícil, pero para Cacay no tanto. Entonces no sé más bien si ellos quieren hablar de los objetos que hicieron. Y aquí en Los Ángeles hay estiércol en todos lados y era bien fácil. Yo tal vez También en la Ciudad de México. Creo que también sería importante, rápido, solo comentar también que cuando Daniela y Beatriz nos, como digamos, nos propusieron trabajar en este, pues como les decía en la última reunión que tuvimos el sábado, creo yo, todos juntos, como a pensar y a discutir, ¿no? Le comentaba a Beatriz y a Toño sobre esto, sobre qué significaría para nosotros, como ya explicamos, que trabajamos más como a nivel comunitario y como a nivel de las ciencias sociales, digamos, intentar dar una, como nuestro objetivo era que las comunidades hablaran por sí mismas y no a partir de investigadores externos, por ejemplo. Nosotros como miembros como cachiqueles, ¿no? Miembros de Pachicía. Y entonces nos gustaron, con Fiebre y con Beatriz ya los conocíamos, nos trabajamos en el libro, como comentaron. Nos pareció, lo comentamos también cuando estábamos trabajando en el libro, que teníamos como ideas muy parecidas, que a pesar de todas las diferencias, las historias de vida diferentes que podíamos tener, incluso nosotros tres miembros de Cajay aquí, ¿no? Nos uníamos como con ideas que iban más allá de, digamos, las ideas que queríamos detrás de nuestra labor, era como las ideas de fondo, los cimientos eran muy parecidos. Y entonces, para trabajar en esta, digamos, una de las razones por las que a nosotros nos pareció muy interesante y bonito trabajar en este proyecto era también como hacer ruido, ¿no? Como irrumpir en estos otros espacios, por ejemplo, de una galería de arte en Los Ángeles, que yo personalmente no tengo no estoy familiarizado para nada con ese mundo, ¿no? Y entonces nos pareció interesante como irrumpir en este mundo, como hacer ruido, como decir, aquí estamos, somos indígenas y estamos haciendo esto, ¿no? Y como una cuestión así, como más política. Y entonces dentro de este objeto, dentro de este objetivo, también recuerdo que pasamos muchos martes también con Beatriz y con Fiebre pensando como qué íbamos a hacer, ¿no? Porque no sabíamos a qué íbamos a presentar en la exposición. En realidad al principio era teníamos como la idea de objeto antiguo quizás, pero no sabíamos exactamente qué, y pasaron muchas ideas que quedaron como que no sé si se nos olvidaron, pero que ya no, que fuimos como, no sé si avanzar sea una buena palabra, pero que fuimos como desarrollando otras ideas. Y entonces, pues acá hay algunas fotos de las cosas que hicimos de Cajay. No sé si Edgar y Mari quieren hablar o ya Fiebre hable sobre lo que ellos están haciendo, o Beatriz. Bueno, yo quisiera decir que la posibilidad de hacer, porque los de Cajay nos comprometimos a
hacer réplicas, ¿no? de objetos que de alguna manera o en algún momento fuimos fotografiando, encontrando con la gente en Cerritos Asunción. Entonces, atrevernos, o por lo menos desde mi propia experiencia, atreverme a hacer una escultura fue algo para mí bien complejo. Implicó también, ¿no? Construir, como hemos dicho, esa relación, ¿no? Es decir, pensar como el artista, como la persona en determinado momento construyó ese objeto, con qué materiales, con qué objetivos, en qué contexto estaba. Surgían muchas preguntas, ¿no? En el momento en el que estábamos trabajando en estos objetos y todo lo que implicó, ¿no? Ir a buscar una piedra, tanto como una experiencia personal que podía volverse anecdótica, pero que en determinado momento también implicaba, por ejemplo, golpearse, que la piedra se destruyera, o que caminar con un hijo, buscar la ayuda de alguien. Todo eso para mí fue muy importante y fue muy fundamental. Bueno, no sé si decir fundamental, pero fue algo importante en la vinculación, ¿no? En la vinculación con la gente. Recordar a los abuelos o recordar o pensar, ¿no? En la gente que construyó estos objetos. Entonces, aún ahora sigo pensando en eso, ¿no? En todo esto, pero también en la vinculación con Carla, con Toño, con Beatriz, en esta búsqueda por construir la memoria, por construir, como dicen ustedes, Carla y Toño, por construir este otro espacio, ¿no? Y por construir comunidad, que a mí particularmente es algo que me interesa mucho, porque la comunidad ha sido negada desde la reforma liberal en Guatemala. Y entonces, y con el capitalismo cafetalero y todo esto, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos nosotros irrumpir de alguna manera a través de nuestra práctica y mostrar, ¿no? La construcción comunal, tanto en la construcción, en la reproducción de la vida cotidiana, pero también en la construcción política y en la construcción artística, ¿no? En muchos momentos y en muchos casos. Eso es como lo que a mí me parece importante en esta experiencia con Fiebre, con Beatriz y con Leis en este momento. Yo quisiera añadir a eso que para mí es muy conmovedor ver estos objetos porque no los había visto hasta ahorita. O sea, no todos los he visto porque todos seguimos trabajando todos los días, entonces no todos los días hemos visto todos los objetos y esta foto no la había visto, pero quiero decir que para mí me parecía a mí que trabajar, porque yo trabajo con acero y porque yo trabajo soldando y es un trabajo muy pesado, me parecía a mí que ese tipo de mano de obra que requiere tallar una piedra o construir en acero, iba a ser como una piedra, hacer el mismo gesto, hacer el mismo movimiento, hacer el mismo esfuerzo de tallar una piedra, iba a ser una manera de coexistir, de hacer comunidad con los ancestros y de entender lo que significaba tallar un centro ceremonial. Y yo pienso que eso ha sido increíble como una experiencia, porque todos hemos estado tallando piedras y hemos visto lo difícil que es y hemos imaginado cómo habrá sido sin tener las herramientas que tenemos, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque no solamente ha creado comunidad entre nosotros, sino ha creado comunidad, nos ha ayudado a imaginarnos vivir en el tiempo de antes.
Ishmukane, ¿quieres compartir un poco sobre tu proceso de la escultura, bueno, no de la escultura, mi mente del arte, del objeto, de tallar este objeto, y también cómo lo has pensado ahora que se va a traer acá a Lace y que lo van a poder ver otra gente de Guatemala, pero otra gente de otras partes del mundo? Pues, a ver, yo quería comentar también un poco acerca de lo que estaban hablando ustedes, y es como este vínculo también que es parte, ¿no? de lo espiritual para nosotras y nosotros también, que creo que este proceso, ¿no? de tallar y de pedir permiso, ¿no? También a la piedra, pues si quiere ser tallada o a lo mejor no. Y este proceso también de ir a los yacimientos del Chayá, que es un río que que delimita la parte sur y oeste de Patsicía, y que en el tiempo antiguo también estaba como delimitando, ¿no? el espacio, ¿no? Acá en esta parte de las tierras altas en Guatemala. Ha sido un ejercicio muy espiritual para mí, en el sentido de poder imaginarme, ¿no? el caminar, el ver pues el paisaje, el estar pensando en cómo justamente se podría haber tallado en el tiempo antiguo. Y ha sido como un proceso muy interesante porque pues al final nunca nos habíamos puesto a tallar piedra, y entonces comentábamos con Carla y con Toño y con Beatriz que era algo que pues empezamos como muy inciertamente, ¿no? Pero al final también este vínculo al escoger también el objeto es porque pues nos transporta, ¿no? A este presente continuo, como lo hemos dicho, o al tiempo largo, ¿no? Con nuestros ancestros, con nuestras ancestras. Y yo siempre cuento la historia de que hace algunos años no iba a buscar el altar en Cajay, y entonces estaba en una aldea cercana que se llama La Canoa, y pues pregunté en una casa por el altar, y me dijeron, pues sí, aquí está. Bueno, no por el altar, por una piedra. Y me dijeron, bueno, sí, pase adelante, aquí está la piedra, ¿no? Y entonces, pero no era el altar. Y entonces es esto de la suerte, de que el objeto se enseña, de que los vínculos también están presentes, y el repensarnos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, para mí esta espiga representa eso, ¿no? Como la señal del camino, también el agradecer, la resistencia de mis abuelas, de mis abuelos, y entonces también el decir estamos acá, estamos pues no sé, haciendo cosas que a lo mejor pues mis abuelas no pudieron hacer, ¿no? Pero que también estoy muy agradecida en ese sentido por la resistencia y por la lucha y por la vida de ellas, ¿no? Y el estar acá. Entonces, nada más, perdón por extenderme un poco, pero pues ya, les cedo la palabra a ustedes. Yo quisiera añadir una cosa, que Ishmukane tenía como 8 años cuando ella iba a tocar por las piedras, y que me parece a mí que siempre ha vivido pensando en las piedras, lo cual es muy hermoso. Y cuando estábamos hablando de eso, y ella andaba tocando, en el pasado andaba tocando por las piedras, dijo Eddie, ahora va a poder la gente llegar a Lace y va a tocar la puerta de Lace y va a poder ver la piedra.
porque la piedra va a estar en muchas diferentes versiones y entonces tal vez contarles un poco de eso. No sé si Eddie quiere, Carla o Toño quieren contar un poco y después yo añado algo al final porque al final está el de Durapax. Yo, yo creo que tiene que A hablar ver. Carla y Toño. ¿Quién? Nosotros. Justo nosotros, Carla y yo acabamos de regresar de una residencia en Kiosco, en Bolivia, y habíamos hecho un experimento de reproducir un objeto utilizando papel. Y justo en este momento, cuando estábamos teniendo estas reuniones, hablando de cómo nos relacionábamos nosotros con el proyecto, cuál era el rol que cada quien podía tener, y tenía todavía una línea más hacia como solo una producción escultórica, nosotros justo lo que pensábamos era, pues nosotros somos editores, o sea, pues al final, cómo nos relacionamos y cómo funcionamos ahí en esta combinación, sin, pues nuestro trabajo habitual es hacer cosas en papel, no tallar piedra. Entonces, salió la idea de, bueno, ¿qué tal si también reproducimos este altar en papel del que está ¿cómo se llama? Cerrito de Asunción? Y justo fue todo este proceso, a ver, la anterior, que era muy complejo de realizar, porque cuando les explicábamos a Kakai cómo tenía que hacerse el procedimiento para reproducir este altar en papel, era pues bueno, hay que fotografiarlo y hay que cubrir y registrar toda la superficie del objeto con la cámara fotográfica, que cada centímetro de la piedra salga para con eso ensamblar este rompecabezas y poder hacerlo en papel después. Entonces era un esfuerzo que me parece muy divertido de cómo sucede, de coordinar a la distancia esta cosa que por experiencia sabemos que es complicada y después de esto transformarlo en este objeto reproducible que se puede viajar por internet, que se puede pasar en un PDF, por electrónico o por cualquier medio y que se puede imprimir en cualquier lado. Y como decía ahorita Beatriz, o sea, la experiencia de Ixmucané, de abrir, entrar a esta casa, encontrar la piedra y cómo eso podría funcionar a la gente que vaya a Leis, a alguien migrante o no, guatemalteco o no, este lugar fuera de su tiempo, de su espacio, de estos límites geográficos y que esté ahí presente también. Ay, uy, sí, como decía Toño, fue un proceso súper loco y era muy bonito, ¿no? Porque Beatriz, de alguna manera, digo Beatriz, Ixmucané eran nuestras manos allá y nos mandaban estas fotos, luego Toño las pegó como ven acá arriba y luego, ya que Toño las había pegado, Mari volvió a ir, digo, Ixmucané, y tomó las medidas y luego nos regresó y yo, con Toño, como trabajamos, él hace sobre todo la parte digital, él es quien diseña y quien es el máster de Photoshop y yo en este caso hice la maqueta y entonces la hacía, se la mandaba a Toño, Toño la dibujaba, me la volvía a mandar para que la volviera a armar y así hicimos como 5 maquetas hasta poder tener una que es la que van a poder todos descargar de la página de Leis o agarrar ahí en el museo, en la galería, para llevársela, pero sí, justo pasar, o sea, pensar en el altar, pensar que estabas tratando de reproducir con papel un objeto antiguo, tratar de entender cómo era la cara de abajo, cómo la tenías que pasar, ¿no? También fue un proceso que te lleva a preguntarte de dónde vienen estos objetos, cómo se hicieron, cómo llegaron acá, y que nos puso a todos también en un lugar muy divertido, ¿no? Como de mucha conversación que no necesariamente era con palabras, ¿no? Sino también desde el hacer. Y ya. Ya nos queda muy poquito tiempo y también para poder dejar descansar a las intérpretes que están haciendo
fabuloso tiempo. Beatriz, tú nos vas a explicar la última parte, igual y vayan pensando en algo para concluir. Yo lo que puedo añadir es a lo que decía Carla, porque precisamente todas las piezas, me parece a mí que una cosa que ha sido importante es que todas las piezas las hemos hecho juntos, las hemos pensado y concebido juntos, nos hemos reunido cada martes por muchos meses. Hemos hablado, a veces Eddie ha estado en Brasil, a veces donde estaba estudiando su doctorado, a veces estaba en Patricia. Ishmucané y Edgar estaban en Patricia, Carla y Toño estaban en México, yo estaba aquí, y entonces juntos pensar cómo hacer cada pieza, qué significaba cada pieza, dónde vamos a colocar cada pieza. Entonces, una cosa que no les mostramos, pero no sé si tienen una imagen, es que esa misma versión del altar, pero sin doblarse, está en la pared, no sé, ahí está, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante que hay tantas versiones de la pieza, del altar, que el altar se encuentra en la pared, en el papel, en ese librito maravilloso que la gente se va a poder llevar y cortar y armar, y va a tener ese altar que Carla tiene en su mano, pero también un altar que yo estoy tallando. Y me parece a mí que una de las conversaciones que teníamos todos juntos que era bien importante, era que el objeto sagrado, la piedra, se quedaba allá. De todas maneras, el gobierno de Guatemala trató de venir a llevarse la piedra y la piedra no se quiso ir, como bien lo explicaba don Julián, ¿no? Entonces, la piedra está donde pertenece y nosotros tenemos los objetos que no son la piedra, pero los hemos hecho con tanto amor, con tanto tiempo y a tantas manos colectivas, que yo me preguntaba, bueno, pero estos objetos también tienen kush. Y decían todos allá en Patricia, claro, todos los objetos tienen kush. Y aunque los haga un artista, cuando ya existen los objetos tienen kush. Y para mí eso fue una de las cosas mágicas que aprendí, que cada objeto iba a ser el altar que la gente iba a ver, que iba a ser el altar que la gente se iba a llevar, iba a ser el altar que la gente iba a imprimir, iba a ser el altar que iba a poder viajar por el tiempo y el espacio y existir en forma simultánea en diferentes formatos, etcétera, pero iba a estar cargado de ese mismo kush. Entonces, eso para mí ha sido fundamental en esta exhibición. Y a mí me encantaría, si tenemos tiempo, oír si hay preguntas y comentarios. Sí, tenemos un poquitito de tiempo, pero si alguien en el público quiere desactivar su micrófono y preguntar directamente o en el chat, ¿hay alguien que quisiera? Sí, si yo quisiera resaltar la labor de todos ustedes. No tengo la oportunidad, la fortuna de conocer a los colegas guatemaltecos, pero sí a Toño y a Carla desde hace tiempo. Y su persistencia en este trabajo es extraordinaria. Pero resulta un hálito realmente de optimismo el ver que tenemos una historia, el ver que tenemos ante esta problemática, no solo mexicana, sino mundial, desde todos los puntos de vista, económico, social, sanitario, etc. Tenemos esto que son unas raíces fundamentalísimas para conservar ese bastión que tarde o temprano nos va a servir de mucho. Y hay una palabra que me encantó, antiguo. Creo que significa más que muchas cosas. Por ejemplo, que prefiero antiguo a arqueológico, que a mí me gusta mucho lo de antiguo. Me encantó la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Qué gusto de conocerle. ¿Alguien más? Y se va, cuando esté en leyes, van a ser los objetos, pero habrán workshop de cómo esculpir.
¿Quién habla? Porque ya me estoy animando, por eso es que ¿Quién habla? Él hace muchas partes de mis esculturas. Ya no puede sí, quejar. bueno, pero estuve haciendo las piedras que quise ser demasiado duras, pero si Ishmucané está diciendo de que es arenisca y que la arenisca es suave, tal vez. Es muy buena idea. Sí, hacer los talleres que habíamos hecho, bueno, no todo, solo el de piedra, pero abierto al público. Pero bueno, ahora que les enseñe Ishmucané, que ya es... Ofrecido por Mari y también por Eddie y por Edgar. Transformados. Bueno, pues no sé si haya alguna otra pregunta o si quieran concluir para cerrar la tarde. Muchas gracias a Ixmucané, a Edgar, a Eri, a Carla, Beatriz, Toño, por su maravilloso tiempo y a la gente que ha estado aquí y a las intérpretes. Muchas gracias a las intérpretes. Muchas gracias a todos por acompañarnos y no sé si ya dijimos, pero el 15 de mayo abre la exhibición Intergalácticos contra el aislamiento y ahí les esperamos. Sí, todos están bienvenidos en Lace, que estamos en el Hollywood Boulevard, y a los que están lejos vamos a tener programación en línea y va a haber más conversaciones con estos maravillosos colaboradores. Y van a poder tener su propio altar en su casa, hecho de papel. Exacto. Y viajar en el tiempo, porque es una máquina del tiempo. Genial. Muchas gracias a todos. De forma especial a Daniela por hacer esto posible, a Toño y a Carla y a Eddie y a Ishmucané y a Edgar. Equipo maravilloso. Y sigamos. Les mando un abrazo a cada. Saludos a todos. Bye. Nos vemos en Lace. Sí. Ahí está tu mamá, Carla. Hola. Saludos, Edgar. Dijo saludos, pero está en silencio. Guillermo, gracias por acompañarnos. Bye, Claire. Claire. Gracias, estuvo lindo. Me encantó, me encantó. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, saludos a todos. Tati. Tatiana ya también está tallando sus piedritas. Saludos a